If you're a lineman in charge of keeping the lights on, Grainger understands that you go to great lengths and sometimes heights to ensure the power is always flowing, which is why you can count on Grainger for professional-grade products and next-day delivery, so you have everything you need to get the job done. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Bienvenido, bienvenida a Una cita contigo. Soy Ana González y te doy la enhorabuena por regalarte este tiempo para ti. Hoy me acompaña una reconocida novelista del género Feel Good. Ella es Mónica Gutiérrez Artero, autora de 10 novelas traducidas a 14 idiomas. Mónica es de Barcelona, se licenció en Periodismo e Historia y aunque la mayor parte de su carrera profesional la ha desarrollado en el mundo de la comunicación y la enseñanza, actualmente se dedica exclusivamente a escribir, leer y a su club de lectura para adolescentes, donde les acerca los clásicos de la literatura. Ganadora de varios premios literarios, ella dice que escribe desde siempre, aunque en periodismo le enseñaron a hacerlo correctamente y en historia aprendió a pensar. Tras el éxito de su blog de reseñas literarias, Mónica se decide a autopublicar en 2012 su primera novela, Cuéntame una Noctalia, que tuvo una gran acogida en el público. Pero fue a raíz del éxito de La librería del señor Livingstone y en plena pandemia, cuando Mónica se decide a dedicarse en cuerpo y alma a la escritura, contando historias pequeñas de personajes pequeños que hacen sonreír al lector con la magia de las cosas cotidianas. Yo he de decir que la he descubierto hace poco a raíz de su última novela, Club de Lectura para Corazones Despistados, que encontré entre las novedades de la biblioteca de mi municipio, pero que me cautivó de tal manera que comencé a indagar sobre ella, su trayectoria y todo su trabajo, y estoy emocionada por todas las maravillosas lecturas suyas que sé que me esperan. Y por supuesto, pues es un honor tenerla hoy aquí de invitada en Una cita contigo. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Gracias, Ana, encantada de estar aquí en una cita contigo y nada, dispuesta a pasar un buen ratito charlando contigo. Qué bueno. Pues, Mónica, eres conocida como la reina española del Feel Good. Explícanos un poquito de qué se trata este género, para quien no lo conozca. Sí, mira, es un género que surgió en Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, porque bueno, ya sabéis que es un momento muy duro también para la población civil inglesa, británica. Y durante aquel tiempo no solamente las personas tenían a sus seres queridos muriendo en el continente, en las trincheras, sino que además eran bombardeados. Como Gran Bretaña era una isla, estaba totalmente bloqueada por los submarinos nazis. Aparte de recibir bombardeos de diversos hogares destrozados, tenían racionamiento de alimentos. Bueno, era una situación muy complicada y muy dura, ¿no? Y un grupo de escritores decidió que era muy importante que cuando todas esas personas civiles llegaban a casa tuviesen un momento de desconexión, ¿no? Pudiesen desconectar un poquito de todo el horror y que estaban viviendo. Sus cerebros necesitaban evadirse, ¿no? Y empezaron a escribir un tipo de literatura muy amable, que sobre todo recuperaba los viejos valores británicos, pues que era algo tan sencillo como tomarse un té que ellos no podían en ese momento, porque es que tenían el té racionado, ¿no? Dar un paseo por la campiña, recuperar todo ese viejo humor inglés tan divertido de autores como Chesterton, como Wodehouse, ¿no? De esa literatura británica, ese humor tan inglés. Y crearon un tipo de literatura muy agradable que desde entonces ha seguido, ¿no? Se volvió a poner muy de moda a principios de nuestro siglo, del siglo XXI, porque hubo una gran crisis económica y también la gente estaba sufriendo y pasándolo muy mal, ¿no? En Europa. Y entonces volvió a retomarse un poquito ese tipo de literatura, ¿no? Y yo creo que nos viene muy bien en nuestros días, ¿no? Porque hay tanto ruido ahí fuera que necesitamos desconectar de vez en cuando. Yo creo que ese es el secreto del éxito de la literatura feel good. Yo escribo una literatura heredera de ese feel good británico, por eso quizás es un pelín diferente a lo que estamos acostumbrados a leer en castellano, que también hay buenas novelas buenrollistas en español y tal, pero es verdad que las mías es un poquito diferente porque yo vivo directamente del clásico británico, ¿no? Pero bueno, que me alegra mucho que sean unas novelas que ahora mismo estén en plena expansión porque las necesitamos muchísimo.
Claro que sí, qué importante es la lectura, ¿verdad? Para ese sentirse bien, para, pues eso, desconectar, ¿no? Y un poquito silenciar ese ruido que nos rodea durante todo el día. Totalmente de Eso acuerdo. Y tus novelas, pues bueno, yo cuando cogí tu libro estaba deseando que llegase el momento de ir a la cama, lo tenía de libro de cabecera en ese momento para decir, bueno, a ver cómo sigue la historia de estos personajes, porque además hace sentir también al lector, no solo cuando acaba, sino durante toda la novela, ¿no? Toda la trama. Y entonces, no sé, ¿cómo haces para enganchar así, para crear esos sí. personajes? No sé, ¿en qué te inspiras? Porque son Eso maravillosos. es. Bueno, es verdad que son los cuatro pilares del feel good, ¿no? Que se utilizan, que es una evolución positiva de los personajes, que tiene que ser el tema principal. El tema principal tiene que ser la evolución positiva de los personajes, ¿no? Porque muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre novela feel good y comedia romántica y tal, ¿no? Y siempre les digo, mira, es muy fácil. Tú fíjate, si la trama principal es la evolución positiva del personaje o personajes, eso es feel good. Si la trama principal es la historia de amor, entonces es una comedia romántica, ¿no? Y entonces se basa en evolución positiva de los personajes, en lo que crea una gran empatía y positivismo en el lector, que cree que aunque está leyendo evidentemente una ficción, sabe que puede ser posible, que por qué no fijarnos en lo más optimista, ¿no? En lugar de mirar lo peor que está pasando, mirar lo mejor, ¿no? Un gran sentido del humor, tiene que ser libros muy divertidos porque tienen que poner una sonrisa en los labios a los lectores. Tercero, una ambientación muy agradable, que el lector se sienta muy a gusto en esa ambientación. Y por último, un final feliz. Tiene que acabar bien, si no, no es feel good. De verdad, además también incluyes muchos temas también, pues por ejemplo, de amor, de comida, de humor, para crear esa atmósfera, ¿no? También. Así Sí, que a mí me gusta mucho explorar uno de las emociones humanas que a mí me parecen más potentes, que es el amor. Pero no solo el amor de pareja. Mis lectoras saben que no solo exploro eso, ¿no? Me gusta mucho la amistad, por ejemplo. Es una de los lazos que más me gusta escribir sobre ello. Los lazos familiares también, ¿no? El amor por los animales, el amor por la naturaleza, el amor por la literatura, que yo creo que es una de mis grandes obsesiones. sí, total, y tus libros están llenos de referencias, ¿no? Además, porque coger un libro tuyo es decir, bueno, voy a apuntarme este para leer, este para después, este... están llenos de referencias a otros libros, los clásicos sobre todo, ¿no? Entonces, ¿quién es el autor que a ti más te ha inspirado, más te ha marcado, no sé, o alguna novela con la que dijiste, bueno, yo tengo que dedicarme a esto? Bueno, yo, claro, es muy difícil, no puedo decir solo un nombre, yo leo desde siempre, ¿no? Yo creo que las personas que somos lectoras desde pequeñitas lo tenemos ahí. Em, Cuando escribí La librería del señor Livingstone, siempre digo que es mi libro más personal porque ahí sí que está muchos de mis autores y autoras favoritas, muchos de mis novelas favoritas, ¿no? Son muchos nombres, muchos títulos pero si me preguntas por qué me decidí a escribir, yo creo que hay dos libros, una autora y un libro que me empujó muchísimo, ¿no? La autora fue Dorothy Emily Stevenson, que para mí es la gran exponente del feel good británico. No sé si habéis leído el libro de la señorita Bankel, para mí es un gran ejemplo, es una de las primeras escritoras que empezó a escribir este género y para mí es referencia total. Fue descubrir esta señora que yo pensé, yo quiero escribir así, yo quiero contar este tipo de historias, me gustan mucho. Y por otro lado, leí un librito que se titula Al pastel de piel de patata y la sociedad literaria de Guernsey, de Miriam Schaffer, que es un libro epistolar. Y yo pensé, ostras, yo quiero, si esta señora se ha atrevido a hacer esto así, yo también quiero intentarlo, ¿no? Y porque me pareció como muy, muy bonito. Y fue esa combinación, ¿no? Eso fue lo que me animó a ponerme a escribir por primera vez, ¿no? Lo que, digamos, me quitó el miedo de escribir novela, porque hasta entonces yo había escrito muchos relatos, poesía, pero novela
nunca me había atrevido hasta entonces. Pero mis referentes literarios, pues bueno, hay muchísimos, sobre todo mucho clásico británico, muchos autores también contemporáneos españoles, muchos, muchos. Claro, que son los que compartirás, ¿no? En tus clubs de lectura, me imagino. Y Sí, sí, sí. tus personajes son, bueno, están también muy trabajados y me gusta mucho lo que tú hablas, ¿no? De esa amistad. También se ven los personajes secundarios, ¿no? Todo eso. ¿Tú cómo lo haces para, no sé, pues por ejemplo, cuando te pones a escribir una novela, a mí también me interesa porque estoy ahora con mi primera novela y me gustaría ver cómo otros escritores hacen el proceso creativo. Entonces, no sé, te creas diagramas, te pones fotos, te haces algún, no sé, ¿qué es lo que haces para decir? Porque claro, luego tienes que tener en cuenta la historia de cada uno de los personajes para seguir enlazando la trama, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo lo haces tú? Si nos lo puedes, si quieres contar y compartir. Yo paso mucho tiempo viviendo con mis personajes. Antes de ponerme a escribir, he pasado meses y meses con mis personajes aquí dentro y hablando con ellos, o sea, imaginando diálogos entre ellos, la historia, todo. Yo creo que en el momento que te sientas delante del ordenador es porque ya llevas muchos meses trabajando eso, ¿no? Para mí, escribir es lo último de un proceso, ¿no? Para mí es el final, es ya al final, bueno, ahora ya vamos a ponernos a plasmar esto en palabras, ¿no? Y me gustan mucho los secundarios, yo creo que se me nota muchísimo que los secundarios me encantan. Los secundarios es muy curioso porque cuando yo empiezo a planear toda la trama y eso, no ocupan mucho, son pinceladas, pero cuando me pongo a escribir es verdad que me voy enamorando de ellos, me gustan mucho y sin querer les voy dando como más protagonismo, más entidad, pero es algo que al principio yo no he planeado. Sí que los protagonistas están muy planeados antes de empezar a escribir, muy pensados con su historia detrás, sus emociones, tal, 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 pero los secundarios no tanto. Y es la magia, ¿no? Que te puedes escribir y te enamoras de ese secundario. Y entonces sobre la marcha le vas dando como más entidad, ¿no? Porque, bueno, porque me gusta muchísimo. Qué bonito. Y no sé, así vamos. Yo creo que cada escritor tiene su proceso y su manera, ¿no? Se nota que hay un gran trabajo ahí para que luego pues tengan esa credibilidad, enganchen y enamoren de esa forma. Así que se nota todo ese trabajo previo que también has realizado y realizas cada vez que escribes una novela. Y por ejemplo, me consta que con Próxima Estación, que es uno de mis pendientes, ahí tuviste que hacer un gran trabajo, pero bueno, es una forma también en la que podemos viajar, ¿no? Cuéntanos un poquito de esta novela, ¿qué supuso para ti? No sé si ha sido tu trabajo más difícil, más duro, no sé. Ha sido el más laborioso en documentación, porque normalmente yo siempre intento atenerme a una máxima, que es escribe sobre lo que conoces, ¿no? Porque como la ambientación es tan importante y me gusta documentarla muy bien, porque me da seguridad, a un escritor le da seguridad estar escribiendo, que sus personajes se muevan por lugares que él conoce, porque sabe que no va a meter mucho la pata, ¿no? Sabe que puede haber algún error, pero bueno, será chiquitito. Pero claro, en Próxima Estación yo ambienté una novela, una historia en el Orient Express. Claro, yo nunca he estado en ese tren. y no y sí que es cierto que algunas de las ciudades por las que pasas sí que he estado, pero no en todas. Entonces, la labor de documentación fue mucho más laboriosa y está escrito con más prudencia, ¿no? Iba a decir miedo, pero no, con prudencia, porque intentaba que los personajes saliesen un poquito del tren para que fuera un lugar más controlado, ¿no? Y a partir de ahí pensé, mira, de momento no voy a escribir más en escenarios que se me escapen tanto de las manos, ¿no? Pero Claro. bueno, yo creo que lo puedes hacer bien si trabajas mucho en esta novela. O sea, yo he leído personas que han escrito, o sea, escritores que han escrito novelas ambientadas en París, nunca han estado en París y son muy buenas y muy creíbles porque han trabajado muchísimo, ¿no? Todo eso, eso también es muy importante. Que a lo mejor es un trabajo que el lector no ve porque está detrás, pero que es muy necesario. Pero se nota al leer, se nota ese trabajo, o sea que supongo que entonces Trevillés, ¿no? Que eso será un pueblo como inventado, sí que realmente
existe, ¿no? Que es el pueblo donde está basada tu última novela. Y, Sí, el pueblo no existe, Trebillés no existe, pero sí que existe sí que está muy ambientado cerquita de Viella, que es un pueblo en el Pirineo catalán. Entonces, es una zona que conozco bien y en la que me siento a gusto, y entonces la documentación fue fácil. La razón por la que Trebillés no, porque muchos me preguntan, ay, yo creo, juegan a adivinar, ¿no? Los lectores, y me dicen, yo creo que puede ser el pueblecito de Bojot, ¿no? Que está muy cerquita de Viella. Y les digo, sí, es que es por ahí. Lo que pasa es que yo conocía la zona y necesitaba unas características muy peculiares que no encontré en ninguno de esos pueblos. Y por eso tuve que inventarme Trebillés, porque necesitaba que tuviesen muy poquitos habitantes, la distribución tenía que ser de una manera muy especial. Y pensé, bueno, pues no pasa nada, o sea, la zona es esta, pero el pueblo es inventado, pero vamos, tiene las características de todos los pueblos que están allí, ¿no? En esta zona del Pirineo. es que qué importante es también, ¿no? Eso en una novela, no solo los personajes y la trama, sino dónde ocurre, o sea, qué relevancia tiene. Y Mónica, ¿tú alguna vez o te han planteado llevar alguna de tus novelas a la gran pantalla? Bueno, me encantaría, me encantaría. Eso es algo que hablamos mucho con mi editora, porque ahora estoy con Ediciones B, con Penguin, y es una cosa que hablamos mucho, ¿no? Con mi editora, que decíamos, ay, ¿te imaginas que nos llaman de Netflix, ¿no? O te imaginas que nos llaman de Filmin, o estamos ahí, ¿no? Cruzando los dedos muy fuerte. Me haría mucha ilusión, sería muy chulo, la verdad, es una experiencia muy bonita. Nos apoyaremos, lo pediremos, porque es que leer es como estar dentro de esa película, ¿no? Además, tan bien ambientada, con esa calidad de personajes, con ese sentirte bien, ¿no? Que creo que es tan necesario también en el cine. Entonces, ¿y cuál te gustaría si te diesen a elegir ver en ese formato? Pues La primera. yo creo que la primera sería esta última, la de Club de Lectura para Corazones Despistados, porque el paisaje para mí es un paisaje tan querido, me gusta tanto y me aporta tanta paz, que creo que empezaría por ahí, es la que más me gusta. Yo creo que sí, para verla, ¿no? Porque yo creo que ahí la naturaleza es muy importante y que se transmitiría mucho a través de la imagen. Qué bueno. Y bueno, conocemos a tus personajes, sabemos que están muy bien trabajados porque supongo que te inspirarás también en personas conocidas, ¿no? Me imagino. La Esto yo creo verdad. que lo hacemos todos. Yo la verdad es que creo que es muy importante, no es ninguna tontería, lo que has dicho, lo de darle credibilidad al personaje, ¿no? Es verdad que todos mis personajes son ficción, no es nadie en concreto que conozca en absoluto para nada, ni tampoco soy yo. Pero sí que es cierto que todos mis personajes tienen mi experiencia emocional. Tienen o mi experiencia emocional o la experiencia emocional de alguna amiga, de algún familiar, ¿no? Que me han contado, oye, mira, me siento muy angustiada por esto, ¿no? No situaciones, o sea, no cosas de la vida real, sino emociones. Yo creo que la emoción es muy importante que sea verdadera, aunque tú estés escribiendo ficción, porque claro, el género feel good en mis novelas es una ficción muy ficción, porque todo el mundo es bueno, todo es maravilloso, todo va a acabar bien. Nosotros sabemos que la vida real no es así, ni mucho menos. Pero debemos, cuando entramos en el juego de una novela feel good, tenemos que aceptar que es ficción y leerlo como tal, como una ficción, como una fantasía. Pero las emociones tienen que ser reales, no pueden ser ficticias, porque entonces es cuando el lector dice, ay, este libro no me lo creo, no me dice nada, no tiene alma, ¿no? Que muchas veces hemos oído eso de, ay, este libro es muy frío, no tiene alma, ¿no? Está muy bien escrito, pero no me transmite. Y es porque las emociones no son reales. Aunque sea una ficción, aunque estés leyendo El Señor de los Anillos, una fantasía, las emociones de los personajes tienen que ser reales, tienen que ser genuinas. Claro que sí, yo creo que eso tú lo plasmas muy bien, lo transmites muy bien y eso es una de las cosas que engancha tanto de tu literatura. Entonces, no sé, pues háblanos un poquito de Mónica. ¿Qué conmueve a Mónica? Ya nos has dicho la naturaleza, leer, los animales. No sé, ¿te consideras, por ejemplo, una persona romántica?
Sí que es verdad, era más romántica, pero en el sentido del romanticismo de principios del 19, o sea, ese romanticismo desgarrado de la muerte, de los monstruos, de la oscuridad, ¿no? Los Byron y los Shelley, ¿no? Cuando era muy joven, sí que es verdad, ¿no? Que yo creo que a medida que me he ido haciendo mayor, he perdido parte de esa pasión oscura y desgarrada y me siento como más serena, ¿no? Me siento soy una persona muy emotiva, muy empática y que vive de emociones, pero como serenidad, ¿no? Yo creo que los años me han enseñado a, bueno, tranquila, poco a poco, ¿no? A asumir esa emoción que antes me venía de una manera tan desgarradora y tan apasionada. Es verdad que he perdido parte de pasión, que me da pena, pero sí que le he ganado en serenidad, ¿no? Y nada, me gusta mucho, pues eso, caminar, me encanta. Siempre pienso mucho en las mujeres de Jane Austen, ¿no? Que todas eran muy caminantes, ¿no? Todas las heroínas austenitas caminan, andan mucho, ¿no? Y yo creo que sé por qué. Creo que es porque mientras andas, pues, estás con tu pensamiento funciona, ¿no? Y estás hablando estás ahí escuchando tus pensamientos, ¿no? Y me gusta mucho andar, no sé, la naturaleza, como hemos dicho, y no sé, me gusta hablar con las personas también, me gusta mucho pues tomar un café con una amiga, escuchar, ¿no? Eh, no sé, creo que soy una persona que a medida que me he ido haciendo mayor he ido como haciendo más sencillo todas las cosas, ¿no? Intentando ver la vida de una manera más sencilla, menos compleja. Sí, disfrutar de esas pequeñas cosas, ¿no? Como los Eso es, paseos, los la lectura, detalles, unos macarrones con queso. eso es. Si la felicidad está en esos pequeños momentos de la vida, ¿no? Y no sé, es salir fuera, que te dé el sol en la piel, no ahora porque hace mucha calor, ¿no? Pero salir en invierno, ¿no? Sentir el sol y decir, ostras, qué bien, ¿no? Soy rica, Claro que solo por el sí. simple hecho ¿no? Es de agradecer, seguro. Sí. El hecho de, por ejemplo, de ser mamá, eso también yo creo que nos ayuda a esa transformación. Yo me siento un poco identificada con lo que tú cuentas también, con ese cambio o ese proceso, ¿no? Y supongo que, pues eso, ¿no? La maternidad también es algo que nos influye, ¿no? A hacernos como un poquito más serenos, a Más tomar las cosas, pacientes, eso, la paciencia. Qué grandes maestros son los niños, ¿verdad, Mónica? sin duda, es verdad, ¿eh? Te cambia mucho la vida, pues eso, la paciencia, la serenidad, ¿no? Pero sabes que es una persona que se está fijando mucho en ti, entonces es como, bueno, vale, primero respiro y después contesto, después actúo, porque sabes que ella te está mirando muy atentamente y que va a imitar o que te va, ¿no? Que te va a decir, oye, mamá, pues tú dijiste esto y tú dijiste esta otra cosa, ¿no? Te enseña a pensar antes de actuar, ¿no? Sobre todo. Claro que sí. Y luego también los tenemos muy en cuenta a la hora de tomar decisiones. Y a mí me Sí. consta que cuando tú tuviste que decidir, ¿no? Entre seguir con tu carrera de profesora de historia o decantarte por ser escritora, porque te fue difícil compaginar, pues fue una gran tesitura ahí de cómo lo hiciste, o sea, qué significó para ti o qué es lo que te llevó a decir, bueno, voy a por la escritura. Fue muy difícil, fue una decisión muy difícil. Yo quería llevar las dos cosas, ¿no? Entonces había intentado pues una media jornada pero al final el trabajo de un docente no se acaba nunca. Tú llegas a casa y sigues trabajando porque tienes que preparar las clases del día siguiente, tienes que corregir exámenes, tienes formación, mucha formación. Es que muchas personas que son ajenas al mundo de la docencia creen que todo se acaba al salir del aula, ¿no? Y no es así, o sea, es un trabajo muy mal pagado y de muchas horas, que no se acaba jamás, nunca, porque todo el tema de formación, que es continua, es siempre fuera de horario docente, preparación de clases, corrección, hablar con los padres, las tutorías, etcétera, etcétera. Es un trabajo que no acaba nunca, ¿no? Pero claro, me costó mucho renunciar a eso por una cosa, por el contacto con mis alumnos, ¿no? Yo creo que una de las cosas más bonitas que tiene la docencia es ese diálogo entre docente y alumnos, ¿no? Porque sí que tú estás enseñando, pero es que también estás aprendiendo, porque ellos te enseñan muchísimo. Y finalmente tuve la grandísima suerte de
poder mantener una fórmula que me permitiese seguir en contacto con mis alumnos, que fue mantener el club de lectura del instituto, ¿no? De instituto de secundaria. Y bueno, que me hace muy feliz. Y entonces ahora tengo tiempo para realmente dedicarme a lo que realmente me gusta, que es escribir, que es realmente mi vocación, pero no he dejado ese contacto con mis alumnos gracias al club de lectura, ¿no? Nos vemos una vez al mes y bueno, me da vida. Qué bueno, ¿no? Inculcarles la lectura y conocer los clásicos, ¿no? Que me consta que es lo Los que clásicos, sobre todo sí. les Claro, se acercas. trata de leer sobre todo libros que ellos solos no se atreven a abordar, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes clásicos que triunfa en cuarto de la ESO, con mis alumnos de cuarto de la ESO, que ya tienen 15 años, 14, 15 años, es Drácula de Bram Stoker. Triunfa con ellos, pero a saco. Porque es un libro, una novela victoriana, una novela gótica victoriana de terror que dices, madre mía, unos niños del siglo XXI con una novela del XIX victoriana, pues triunfa, ¿no? Y son libros a los que ellos solos jamás se hubieran atrevido a asomarse. Y entonces a mí me gusta eso, darles la oportunidad, ¿no? De animarles a leer algo en compañía para que no estén solos, con cierta guía y tal, y lo disfrutan muchísimo, mucho, mucho. Qué bueno, porque además España no es que sea precisamente un país donde se lee mucho y No. fomentar la lectura desde jóvenes creo que es muy necesario. Entonces, Sí, estás y haciendo además una labor magnífica y menos mal que también continúas, ¿no? con tus clubs de lectura y que me debes gusta mucho. difundir muchísimo más. Sí, es que además es un lujazo escucharles hablar de cualquier clásico, les escuchas hablar porque claro, se instaura un debate y piensas, madre mía, ¿qué pasa? Yo esto no lo había visto, ¿no? Y es muy interesante, es muy bonito escucharlos hablar de literatura. Y Mónica, ¿se puede vivir realmente de escribir? ¿O tienes que En ser España es muy una difícil. súper escritor, En súper España es conocido? complicado, a no ser que seas un gran bestseller, ¿no? Como los que venden ahora muchísimo, que entras en la librería y siempre están sus libros. Es complicado porque es un país en el que se lee poquito, se lee poquito. Pero si tienes la suerte de poder traducir a otros idiomas, entonces complementas bien, ¿no? Yo, por ejemplo, yo estoy vendiendo muchísimo más en Grecia, pero muchísimo más. La traducción griega funciona muy bien. En Alemania, por ejemplo, leen muchísimo. Grecia, Alemania, Corea está funcionando maravillosamente bien. Y ahí te das cuenta, cuando ves las cifras de ventas, ahí te das cuenta de que en otros países leen muchísimo más que nosotros, pero muchísimo más. Qué bien. Bueno, pues nada, a ver si también lo fomentamos aquí en España porque es muy necesario y que se lea a los niveles de otros países y además retomar también el papel. No sé, yo a mí eso me gusta, ¿no? Los libros en papel, como que... Sí, sí, sí. Es cierto, por ejemplo, mira, en Grecia se lee siempre en papel. Y eso que es Fíjate. una economía que ahora mismo está en recesión y tal, pero prefieren el papel. Se lee muy poquito en digital. Y en Alemania también, mucho más en papel. Claro, claro. Y entonces, ¿qué consejos, Mónica, nos darías a los que estamos ahí con nuestra primera novela? De verdad, yo no soy nadie para dar Hombre, consejos. pues sí, con 10 novelas escritas o 11, ¿no? Me parece, porque también tienes alguna con seudónimo Y, y algún libro tienes que es como el de Tolkien, ¿no? de Tolkien, que es un ensayo sobre la bio de Tolkien. No sé, es que mi experiencia es que cada novela ha tenido un proceso distinto de escritura y me he enfrentado a diferentes problemas y diferentes dificultades. Entonces, claro, para dar consejos a un escritor es que es muy difícil porque cada caso es único y además, no solo por la persona, sino que yo estoy segura de que esa primera novela tendrá unas dificultades totalmente distintas a una segunda. Entonces, nada, yo el único consejo que doy es lee mucho y lee bien. Cuando estés escribiendo, lee bien, lee mucho clásico, lee autor que te va a sustentar, que te va a dar tablas, que te va a dar tranquilidad. Lee muchísimo, porque es la mejor manera de aprender. Claro, claro. Y visita las librerías y las bibliotecas, ¿verdad? Uno de tus lugares Claro, favoritos. por supuesto.
Yo adoro la biblioteca de mi barrio, es fenomenal. Adoro la red municipal de bibliotecas de Barcelona, es que es increíble, increíble. Claro, y además no es solo un lugar donde hay libros, sino son lugares de encuentro donde hoy en día se llevan a cabo muchísimas actividades culturales, ¿no? Sí que yo invito también a visitar la biblioteca y las librerías, por supuesto, y también, no sé, ¿será porque hay ese silencio que nos gusta también tanto? Yo creo que sí, que también. Y son lugares de encuentro con una cosa que adoramos los lectores, que son los libros, pero también con otros lectores. Y también lo que has dicho tú, ¿no? Esa atmósfera acogedora, silencio, paz, ¿no? Que atenúa sobre todo en las personas que vivimos en las grandes ciudades, que son tan ruidosas. Una librería, una biblioteca es una zona de confort, ¿no? De silencio, de encontrar libros y encontrar otros lectores. Se nota muchísimo que te encantan porque muchos de tus obras están relacionadas, ¿no? Con estos dos espacios, así Sí, es que al final escribir es hablar un poquito de tus obsesiones. qué bueno, menos mal que te decantaste por escribir y hacernos felices, ayudarnos a nuestra felicidad también con tus historias, tus novelas magníficas. Así que, ¿estás trabajando ya en tu próxima novela? Sí, siempre estoy escribiendo, o estoy pensando en algo o estoy escribiendo. Sí, ahora mismo he empezado a escribir hace poquito una nueva novela y nada, ya ando peleándome, porque los principios siempre es lo que más cuesta, ¿no? Porque para mí es muy importante tener un buen principio, un principio de que lo leas y digas, sí, este es, ¿no? Y una de las cosas que me ocurre muy a menudo es que el primer párrafo lo escribo y lo reescribo y lo borro y vuelvo a escribir como, no sé, muchísimas veces, como 20 veces. Y hasta que ese primer párrafo no es lo que realmente lo leo y digo sí, no continúo. Luego es verdad que el proceso de escritura es distinto, ¿no? Porque hay capítulos que salen muy apresurados y dices, bueno, ya volveré, no pasa nada, pero sigues adelante, ¿no? Pero para mí el primer párrafo es muy, muy importante porque es lo que me va a dar seguridad para seguir adelante. Sí, No sí, lo puedo es la dejar, no base, puedo ¿no? decir, bueno, yo lo arreglaré. No, el primer párrafo tiene que estar para mí perfecto. Estaremos atentos a tu próxima publicación, así que qué bueno que estés en ello y que además, bueno, me consta que tienes una gran comunidad también de seguidores, ¿no? Que tienes también pues ese apoyo, ¿no? En redes Sí, sociales, en tu mi blog. blog. Sí, Qué sí, bueno. mi comunidad nació a raíz de mi blog. Yo tengo mi blog literario, bueno, pues desde 12 años hace que tengo mi blog. Y a partir de ahí, claro, vas estableciendo contacto con otras lectoras y vamos comentando lecturas, ay, pues de me gusta, esta no, esta. Y eso es súper bonito, a mí me encanta poder hablar de libros. Yo creo que es un placer enorme hablar de libros que has leído con otras personas, con otras lectoras, es una maravilla. Y es verdad que es una comunidad pequeñita, pero muy leal, muy fiel y que siempre me han arropado muchísimo y me siento muy agradecida con ellos, la verdad, porque es como saltar sabiendo, cuando publicas, saltas, pero sabes que hay una red de seguridad, porque sabes que está ahí tu comunidad y que te va a apoyar y que te va, bueno, y que te va a animar a seguir adelante, porque al final escribir es una carrera muy largo plazo, muy cansada, muy solitaria y muchas veces te desanima, ¿no? Te desanimas y piensas, va, es igual, lo dejo, ¿no? Porque es una manera difícil de ganarse la vida. Pero esas lectores, esa comunidad es la que te anima, ¿no? Cuando tienes un mal día, la que te anima a seguir adelante, ¿no? Y a veces, pero a veces unas serendipias súper bonitas, ¿no? De que tienes un mal día, que estás muy desanimada, que quieres tirar la toalla, y entonces de repente te entra un mensaje y te dice, Mónica, acabo de leer, no sé, tal novela tuya, mil gracias porque me ha acompañado en un momento de duelo, ¿no? Y piensas, madre mía, tengo que seguir, es una señal, ¿no? Me están diciendo algo tan bonito como es Claro. acompañar a alguien en un momento difícil de su vida, ¿no? O a veces que te dicen, ¡guau, tu novela me ha salvado de un bloqueo lector! Y dices, ¡jo, qué chulo, qué bonito! Y ellos no saben que tú estás teniendo un mal día. Y te llega ese mensaje y dices,
Nada, yo sigo para Adelante, adelante, ¿no? Sí. adelante. Pues ya tienes una seguidora más, que lo sepas, y recomiendo pues tu libro y los que leas seguro que me gustarán también, así que cuenta con ello. Y en los últimos minutitos, Mónica, yo quisiera que nos hicieses una recomendación a modo de inspiración, además de leer tus libros, tus novelas, de un libro, no sé, que Vale. últimamente pues que quieras recomendarnos. Vale, yo voy a recomendaros lo que estoy leyendo ahora mismo por octava vez o décima vez, que es Por no mencionar al perro de Connie Willis, porque es muy divertido, para que os lo paséis súper bien. Para disfrutar el verano. Muy bien. ¿Y una película, Mónica? Mira, voy a decir la trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson, porque me parece que es una adaptación de un libro alucinante. Qué bueno. Pues tomamos nota. ¿Y un viaje o lugar? Lugar, os recomiendo Londres como lugar para escaparse, pero dos viajes inolvidables. Escocia, Finlandia, es naturaleza. Naturaleza en estado puro, qué bueno. Pues sí, tenemos que ir para allá. Y por último, no sé si hay alguna canción o música que a ti te ayude, te inspire. A mí me gusta mucho escuchar Imagine Dragons, mi favorita es Birds, de él, me pone mucho las pilas y me anima, pero si queréis música así para tenerla de fondo y eso, os recomiendo que os pongáis la banda sonora de vuestras pelis favoritas, ¿no? Porque Qué es como bueno. la música que os va a acompañar y os va a crear un estado de muy buen rollo porque os recordará la película, ¿no? Y es como asociar imagen, sonido. Pues Mónica, nos quedamos con tus recomendaciones. Namaste, gracias por haber estado en una cita Gracias. contigo. Muchas gracias. Gracias, Nana. Muchas gracias.